En la mañana de hoy voy a retomar una frase, no voy a tomar, digamos, todo el texto, toda la perícopa que usa Juan en Apocalipsis, referida a las iglesias. Usted lee los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y se va a dar cuenta que allí se repite una frase 7 veces. Y esa frase, esa expresión es precisamente: yo conozco tus obras. Puede leerlas en los versos 2, 9, 13 y 19 del capítulo 2. Y puede leerla en los versos 1, 8 y 15 del capítulo 3. Bueno, ya Apocalipsis lo estudiamos y no creo que voy a hacer toda la introducción frente a eso, ya la conocemos. Quiero centrarme en esta frase. ¿Qué descubre uno? Fíjense cómo el mismo Señor insiste en esta verdad. Él tiene una preocupación por nosotros y por lo que hacemos. Él quiere enseñarnos que hay una sola forma de mostrar la fe genuina, la fe auténtica, la fe real. Y esa fe genuina se va a expresar, se va a manifestar en obras concretas, en conductas específicas, en comportamientos efectivos que van a revelar precisamente eso que creemos, la fe que creemos, la doctrina que creemos y asumimos. Evidentemente tiene que mostrarse en la conducta que realizamos. Ahora usted sabe bien, y la Biblia lo muestra claramente, el corazón del hombre es malo. Yo no necesito enseñar a un niño para que haga el mal. Lo hace por naturaleza. Me cuesta trabajo, sí, que haga el bien. Y son precisamente las enseñanzas que hoy en día no se quieren dar para que los niños puedan encaminarse a la vida de fe. El corazón entonces nos lleva a actuar en hipocresía. Es fácil encontrar personas que tienen una gran capacidad histriónica. Teatralizan la vida. Y teatralizan también en la vida que uno cree que son sinceros en lo que están manifestando. Pero resulta que una cosa es lo que están mostrando en la realidad y otra cosa es lo que hay realmente en sus corazones. Y algo que nos va a enseñar la Biblia, repito, aquí en este capítulo 1, 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, es que ante el Señor nada se escapa. Inclusive usted va a encontrar en Apocalipsis al Señor al que se le considera que tiene ojos como llama de fuego. Y ya sabemos la figura que implica, el significado que implica la figura. Es decir, para el Señor nada se escapa a su vista. Para el Señor nada podemos esconder. Podemos ser muy hipócritas, pero al final el Señor sabe cuál es la intención que tenemos en nuestro corazón. No podemos esconderle, repito, nada.
Apocalipsis, miren cómo nos insiste. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estoy leyendo los versículos que les mencioné antes. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar. Fíjense, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Ahora, la pregunta sería, ¿me importa a mí que el Señor sepa cómo vivo, qué hago, en qué ando en mi vida? ¿De qué vale que Él conozca mis obras? Pues debiera interesarnos. Porque si algo va a enseñarnos el Señor aquí en Apocalipsis, es cómo el pecado de la hipocresía, de la incredulidad es grave. Y a Él sí le importa cómo vives, sí le importa lo que crees, sí le importa tu conducta. Porque de eso depende precisamente tu eternidad, si crees y cómo vives. Y debiéramos pensarlo seriamente. Y fíjense que el Señor dice esta frase 7 veces, 7 es perfección. Es decir, el Señor nos está afirmando de manera absoluta y contundente que nada escapa a su mirada y que todo lo que yo hago, Él lo conoce perfectamente. Así que tonto sería tratar de hacer algo para esconderlo del Señor. Sería muy tonto. Nosotros jamás escaparemos a su omnisciencia. Él sabe de mí desde que yo fui puesto en el vientre de mi madre hasta que me muera y hasta la eternidad. Así que en ese sentido, la verdad de Apocalipsis es contundente. Yo no puedo escapar ante la mirada de Dios y yo no puedo esconder a Dios absolutamente nada. Los puritanos hablaban de coram deo. ¿Se acuerdan? Un estar siempre presente delante de Dios. Coram deo, un estar siempre bajo la mirada de Dios. ¿Qué email has escrito tú que Dios no haya leído? ¿O qué WhatsApp has escrito tú y borrado que Dios no haya leído? ¿Qué pensamiento ha pasado por tu mente que Dios no haya visto? ¿Qué secreto has guardado que Dios no sepa? Si Él tiene ojos como llama de fuego. Y lo otro es que va a decirnos la Escritura, para Dios las mismas tinieblas no son tales. Así que todas las cosas nuestras están siempre expuestas delante de Dios. Y el Señor con toda razón puede decir a cada uno de nosotros y a cada persona, yo conozco tus obras. Es triste que se nos teatralice en la vida para aparentarnos que nos quieren o que están de acuerdo con nosotros. Pero es más triste saber que Dios sabe eso y que eso me puede acarrear a mí una circunstancia peor. Eso sería mucho más triste y de mucho más desagrado. Ahora, fíjense que a Él le interesan las obras. En la Reforma Protestante somos conscientes de que la salvación es por fe y que la salvación es por gracia. Si estamos aquí, fue porque Él primero nos regeneró. Si estamos aquí es porque Él primero unilateralmente realizó una obra de salvación en nosotros. Y gracias a eso nosotros le buscamos. Sin duda alguna es así. Ahora, estando en Él, por gracia, estando en Él salvo, porque Él
decidió escogerme, porque a Él le plació escogerme, porque Él decidió escogerme, ahora me corresponde a mí asumir precisamente su presencia en mí y vivirlo tal como Él quiere que yo lo viva. Y entonces nosotros vamos a ser en este mundo como Cristo lo fue. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Cristo en este mundo se identificó como la luz y como la sal. Y Cristo antes de irse nos dijo, ustedes son la sal y ustedes son la luz. Y en este sentido el mismo Señor nos está diciendo, ahora ustedes van a ser como yo en este mundo. Y van a vivir la vida conforme a como yo la viví. Y allí es donde el cristianismo va a tomar un gran sentido. Fíjense que el cristianismo no es una forma de vida simple. Y podrán decirnos fanáticos y locos, pero si ser fanático y loco es seguir la Biblia, soy fanático y loco. Lo que Dios establece en la Escritura es lo que está para el hombre asumir y vivir cotidianamente. No puede ser de otra manera. ¿Cómo nosotros identificarnos como cristianos si la palabra de Dios no se revela en nuestra conducta? Es vergonzoso tener que identificarnos nosotros como cristianos a través de palabras. ¿Por qué no nos identifican con los hechos? ¿Por qué no se dan cuenta los demás que soy cristiano por la forma en cómo vivo? Por cómo hablo, por cómo pienso, por cómo me desenvuelvo en la vida, por lo que hago cotidianamente. ¿Por qué no me identifican como cristiano por eso? Quizás porque todavía nos da temor que sepan que somos cristianos o nos da vergüenza que sepan que somos cristianos. Eso es muy triste para alguien que ha sido redimido de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Eso es demasiado vergonzoso para alguien que fue liberado del castigo eterno por Cristo Jesús, que sufrió el pago de nuestro propio pecado. Así que yo conozco tus obras, implica tener muy bien claro que un cristiano no puede escoger entre fe y obras. Y mucho menos puede justificar una fe sin obras. Las obras son los resultados que nosotros vamos a mostrar por creer en Jesús. Por tanto, todo cristiano está obligado con sus obras, mostrar la fe que tiene. ¿Cómo muestro yo mi fe? Mediante acciones concretas, conductas concretas, comportamientos concretos, como acabo de decir. Las obras son los resultados obvios, son los resultados esperados gracias a que creo. Y por tanto son obligatorios esos resultados. Por tanto, esas obras se ven porque creo. Sin duda alguna tiene que ser así. Las obras validan la fe que yo tengo. Las obras dicen, tú crees. ¿De qué sirve decir que yo creo si no vivo la fe? Eso no tiene sentido. ¿De qué sirve teatralizar en la vida mostrándote como creyente si en tu corazón no está Cristo? Tampoco sirve. ¿Se acuerdan del Evangelio? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciéndonos Jesús? ¿Crees? ¿Vives las obras por esa fe y las manifiestas en amor por la gracia? Entonces no puede haber una vida de fe sin acciones que reflejen a Dios y glorifiquen a Dios. No puede ser. No puede ser un cristianismo sino de esa manera. No puede ser
de otra manera, de otra forma. No puede ser en otro sentido. Y fíjense que también las obras son las que nos identifican. El mismo Jesús dice, por sus frutos los conocerán. ¿Por cuáles frutos? Por los frutos de la fe. Por los frutos que el Espíritu Santo pone en nosotros por la fe. Eso es lo que nos identifica. Ahora, fíjense que lo que está dentro es lo que yo manifiesto. ¿Y qué está dentro sino la gracia de la palabra y la presencia del Espíritu mismo? Y entonces, ¿cómo es mi conducta? Con base en lo que el Espíritu y la palabra son en mí. ¿Y cómo me ven? Como sal de la tierra y como luz del mundo. Fíjense que esto es simple, esto no es un cristianismo complejo, el cristianismo es sencillo, pero es contundente. O eres o no eres. Aquí la hipocresía no cabe. Aquí la doble vida no cabe. La doble moral de la que habla Santiago no es posible. Eso aquí no cabe, no sirve. Fíjense que el Señor nos dice, yo conozco tus propósitos. Yo conozco las ganas que tienes de trabajar en la iglesia. Yo conozco el deseo de servir que hay en tu corazón. El Señor no dice eso. El Señor dice, yo conozco lo que haces. Es decir, acciones concretas, acciones certeras que lo muestran a Él y le glorifican a Él. Eso es lo clave. Por eso, fíjense que se está acabando el año. Si Dios nos evaluara hoy, ¿de qué obras le hablaríamos hoy? Puedo decirle yo, mira, Señor, acaba de terminar el 2023. Estas fueron las obras que yo realicé en la gracia. Por ti, mira, Señor, por tu presencia en mí, por tu gracia en mí, por tu espíritu en mí, Señor, estas son las obras que pude realizar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los resultados que podemos mostrarle hoy al Señor en este 2023 que termina? ¿Pocos o muchos? Y eso, repito, es lo que quiero que entendamos y evaluemos hoy. No podemos ser cristianos domingueros. No podemos ser cristianos religiosos. No podemos ser cristianos de ese tipo. Porque la religiosidad no me lleva al compromiso serio con el Evangelio. Porque la religiosidad no me lleva a mí a mostrar el verdadero sentido de la palabra de Dios. La religiosidad me lleva a vivir una vida hipócrita. Parece, pero no soy. Esos de los cuales habla Juan en la carta, en la primera carta. Estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Así hay muchos en la iglesia. Y así hay muchos que pueden estar aquí. Son de aquí, pero no son de aquí. ¿Por qué? Porque vivimos en una hipocresía espiritual. ¿Eso es lo que Dios quiere? Absolutamente no. ¿Qué busca Dios? Cristianos honestos, cristianos sinceros, cristianos valientes, que sean capaces de asumir el Evangelio en medio de un mundo que los va a rechazar. Y que quizás los va a odiar. O mejor que quizás no, que los va a odiar. Eso es lo que el Señor está buscando. No descubrió Jesús, o mejor, no sabía Jesús del espíritu muerto de la iglesia de Sardis. No mostró Jesús la indiferencia en la iglesia de la Odisea. Es que Él nos conoce tal cual somos. Y ante Él no podemos esconder nada. Y allí es donde tenemos que mirarnos a nosotros mismos y arrepentirnos de las pésimas obras que hemos hecho, pero a retomar el camino para vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos para glorificarle. Muchas veces somos verdaderos hipócritas de la fe, farsantes de la fe, porque no asumimos con coraje el Evangelio,
Porque todavía tememos que descubran que soy cristiano, que se vayan a donde quiera los que piensen eso. Pero confieso que soy cristiano y testifico que soy cristiano. O somos valientes en la fe o nos servimos para estar en la iglesia de Cristo. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes. Y fíjate que es peligroso no asumir una vida cristiana así. Porque al final, ese gran día final, ¿qué dice Jesús? Va a poner al descubierto nuestro corazón y nuestros secretos. ¿Y qué efecto va a producir eso en nuestra vida, sino la muerte eterna por nuestra cobardía, por nuestro miedo, por el qué dirán? Me importa el qué dirán, me importa Jesucristo, ese sí me importa, ese sí me interesa. El qué dirán que se vaya a la porra. Pero Jesucristo, asúmalo, y asúmalo con valentía, y asúmalo con coraje. Eso es cristianismo verdadero. Y miren qué buenas obras son realidades que nosotros mostramos en el mundo. Jesús le va a decir a un grupo que estaba con él, y por eso podemos comprender esas palabras de él. Se creían buenos y justos. Y el Señor les va a decir, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Anduve como forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Y estos hombres van a preguntarle, Señor, ¿pero cuándo fue eso? Cuando uno de estos estuvo así y tú no lo hiciste. Aquellos que se creían justos ni siquiera vivieron la justicia. Estuvieron bien lejos de Dios y lo que les esperaba era la condenación. ¿Por qué llamar a Jesús Señor, Señor y no haces lo que Él manda? No lo llames Señor. No tienes derecho. Si lo llamas Señor es porque le obedeces. Si lo llamas Señor es porque lo amas. Si lo llamas Señor es porque estás dispuesto a dar la vida por Él, a servirlo a Él. Pero ¿cómo llamarlo Señor y vivir conforme a lo que yo quiero? Conforme a mis fines y propósitos egoístas. Solamente los que construyen la casa sobre la roca, esos podrán soportar los embates del enemigo y salir bien librados en el testimonio. Esos, los que son firmes en Cristo, valientes en Cristo, los que se sustentan en su palabra. ¿Se acuerda de Santiago en la carta? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago rechaza, Santiago deja sin valor esa fe teórica por considerarla vacía, sin frutos. ¿De qué sirve una fe sin obras? De nada. ¿De qué aprovecha una fe sin obras? De nada. ¿De qué sirve creer si no sirvo? De nada. La fe, así dice Santiago, no sirve para nada, no aprovecha para nada. ¿Y podrá esa fe salvarle? Dice Santiago, no sirve ni para la salvación. Y no porque sea salvo por obras, ojo con eso, sino porque si soy salvo por fe, las obras son de evidente manifestación.
No es posible, insisto, decir que creo y no vivir lo que creo, no expresar lo que creo, no manifestar lo que creo. No es posible. La clase de fe que no produce frutos no puede salvar a nadie. Esa es una falsa fe. Es una fe hipócrita, mentirosa. Yo creo. Y yo tengo fe en Jesús. Y se puede ver en tu vida. Se descubre en tu vida cuando miramos de cerca tu persona. Lo podemos descubrir. Y Santiago me va a decir, no, eso no tiene sentido, eso no sirve para nada. No digas que creas. La fe si no tiene obras, concluye Santiago, la fe si no tiene obras, concluye Santiago, está muerta. Muerta. Y una fe muerta es eso. Sin vida. Y si no tiene vida, no sirve. Qué sabroso, qué delicioso es decir, tengo fe y no la manifiesto en nada. Una fe vacía, inane, vana. Una fe estéril. Mire que el 2023 se acaba hoy, 2024 ya está para comenzar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué fe es la que vamos a asumir a partir de las 12 de la noche de este nuevo año, que comienza? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir con esa fe que no me lleva a manifestar un testimonio serio del Evangelio? Que no se enteren que creo. Que no se den cuenta que creo. Mejor no creas. Porque no creer y vivir así es la misma cosa. Es la misma cosa, no produce ningún efecto de vida eterna. Eso es estar muerto espiritualmente. Y mire que si nosotros revisamos la Escritura, y voy a tomar algunos textos también del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Samuel, en el capítulo 2, verso 3. Porque el Dios de todo saber es Jehová y a Él toca el pesar las acciones. A Él toca pesar las acciones. Piense quién va a mirar nuestras obras y quién las va a poner en la balanza. Dios mismo. Dios mismo. Esta mañana le decía en la escuela dominical, nosotros le tenemos más miedo a la gente y a lo que dice la gente que lo que dice Dios de nosotros. Y no nos damos cuenta que quien pesa las acciones es Dios mismo. Entonces, ¿a quién debo temer? Esta es la verdad bíblica. Y tenemos que pensar en ella antes de asumir una vida en donde la fe no sea fuerte, firme, clara, evidente. Antes de caer en una hipocresía espiritual, en vanidad espiritual, en apariencia espiritual. Él pesa mis acciones, Él pesa nuestras acciones. Así lo dice también Proverbios en el capítulo 21. Él pesa mi corazón. ¿De qué vas a escapar? ¿Podrás escapar aquí de los hombres para que no se den cuenta que crees?
pero eso te va a llevar a al mismo infierno, a la misma condenación. Le tuviste más miedo a los hombres que al Dios al que debías temer. Qué triste. Así que, repito, mis queridos hermanos, nosotros estamos siempre enfrentados a Dios. Y recuerde, nosotros somos el enemigo. Y nosotros somos el enemigo porque nuestro corazón es nuestro peor enemigo. Y si yo no estoy atento a mi corazón, que es temeroso, que es cobarde, que teme más a la gente, ¿cómo voy a expresar yo mi fe? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si sigo la tendencia equivocada de mi corazón, termino en una fe hipócrita. Eso no me sirve. Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad bíblica, lo que descubrimos es que nuestra lucha es contra nosotros mismos, que nuestra lucha consiste en poner bajo la palabra, bajo el Espíritu nuestro corazón para poder mostrar una vida cristiana firme, fuerte, pura, santa, mientras nuestro corazón no esté sujeto a la palabra, mientras nuestro corazón no esté sujeto al Espíritu, nuestra vida será hipócrita y mentirosa. Eso es cristianismo puro. Eso es Dios pesa el corazón. Eso es Él conoce tus obras. Fíjense que eso se lo dijo Jesús hasta a los mismos fariseos. Ustedes se justifican a sí mismos, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que de entre los hombres es de alta estima es abominable delante de Dios. Hermanos, el cristianismo es lo más serio que nosotros podemos estar viviendo. Es el estilo de vida más comprometido que nosotros debemos estar asumiendo. Eso es el cristianismo. El cristianismo es, no parece, es. Y es ser como Cristo. No es más. Y esa es la lucha. Pero como estamos en el siglo XXI, con tanta ideología, con tanto pensamiento de uno y otro lado, nos da miedo enfrentarlos. Tememos al mundo. Y el mismo Jesús nos está diciendo, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué acobardarnos frente al mundo? ¿Y por qué no gritarle al mundo, aunque el mundo diga lo que quiera decir? Cristo vive. Él es Rey, Él es Señor, Él es Santo, Él es el Dios de mi familia, Él es el Dios nuestro. ¿Por qué no? Porque ¿qué van a pensar si se enteran que soy cristiano? Pobre, pobre de ti. Entonces, hermanos queridos, ¿de qué vale venir a una iglesia en donde nuestro corazón no sirve clara, honesta y francamente al Dios de los cielos y de la tierra? ¿De qué vale? ¿Venir a cantar así para qué? Con un corazón que no está dispuesto a servirle, a testificarle valientemente. Con un corazón así, ¿para qué estar en la iglesia y cantar? Y alabar. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Inclusive allá en 1 Samuel 15.
Samuel nos va a decir, el versículo nos dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a Jehová más que la grosura de los carneros. ¿Lo ves? ¿Qué es lo más grande que yo puedo estar haciendo y que debo estar haciendo al finalizar este año y que vamos y voy a hacer al comenzar el año? Sino eso. Obedecer es mejor que los sacrificios. Venir a la iglesia a cantar y a orar con un corazón inestable en la fe no sirve. ¿Cómo alabamos a Dios? Por eso tenemos que preguntarnos, ¿vivimos en apariencia o vivimos responsablemente la fe? Tendré que decirte hoy, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Tendremos que decirnos eso hoy? Hermanos, el cristianismo para el siglo XXI no puede ser de otra manera que el cristianismo que se vivió en el siglo I. No puede ser otro. El mismo cristianismo, donde se asume el evangelio con coraje, donde se testifica el evangelio con coraje, donde se habla de Dios con valentía, donde se lleva al mundo definitivamente con energía y vigor. ¿De qué evangelio hablamos hoy? Ese no es el evangelio de Cristo. Casa, carro, beca, vacas, tranquilidad, paz. El evangelio de Cristo es este: vida y vida en abundancia, vida y vida en testimonio, vida y vida siendo sal y vida siendo luz y vida sufriendo por la causa de Cristo. Hermanos, ¿no dijo Jesús, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí? Y esto también lo sabe usted. La cruz no es el enfermo que tienes en la casa. La cruz no es el marido borracho que tienes. La cruz no es la esposa cantaletera que tienes. No, esa no es la cruz. La cruz es un estilo de vida que se identifica con Jesucristo y te va a llevar a sufrir por causa de Cristo. Ojo, un estilo de vida conforme a Cristo. Y eso sí te va a hacer sufrir. Porque el mundo odia a Jesucristo. Y el mismo Jesús lo dijo. El mundo odia a Jesús. Y cuando tú asumes la cruz de Cristo y testificas de Cristo como la luz, el mundo te va a odiar y me va a odiar. Por eso no esperes, iglesia, hoy, siglo XXI, no esperes otra cosa. No te extrañe que te persigan, y ya se está dando. ¿Por qué? Porque hoy la fe está siendo desechada. ¿Se acuerdan de aquel que preguntó, bueno, ¿y por qué Estados Unidos, si era creyente, hay tanta muerte en las escuelas y aparecen personas con armas matando y haciendo tantas cosas? ¿Qué pasó en las escuelas? ¿Qué pasó en la familia? Y la respuesta de una mujer hija de Billy Graham fue simple. Sacaron a Jesús de la familia, sacaron a Jesús de la escuela y sacaron a Jesús de las empresas. Y es cierto, cuando tú sacas a Jesús de la ecuación, no esperes nada bueno. Y hoy el Señor te está diciendo, y me está diciendo, despertemos, levantémonos,
y alumbremos como alumbró Cristo. Y enseñemos el camino de Cristo para que muchos anden en Él y vivan para su gloria. No de otra manera. Y mire esto, hermano, y con esto quiero cerrar. Fíjense que nosotros vivimos en una relación, digámoslo así, triple. Una relación con el Dios Trino. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Oramos. Leemos la Biblia. Oramos con la Biblia. Aprendemos la Biblia. Memorizamos la Biblia. Estudiamos la Biblia. Fíjense que la Biblia es el libro desechado de los hogares. Espero que no de los nuestros. Y un libro desechado de los hogares, siendo la vida, ¿qué esperas en ese hogar? No esperes otra cosa. Por eso, la primera relación firme que yo debo tener es mi relación con el Dios de la Biblia. Es mi relación con el Dios de la palabra. Es mi relación con la palabra de vida. Es la primera comunión que debo tener. La segunda comunión, y en el mundo es ruptura también, es precisamente con los demás. ¿Cómo es mi relación en mi familia? Una relación que no sea de comunión, de amor, de paz, de comprensión, deja mucho que decir. Y en eso también nosotros tenemos la culpa. Somos responsables. Orgullo, enemistad y demás, egoísmo. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Preguntó Dios. No sé, yo no soy guardián de mi hermano. Una ruptura en la relación de familia produce muerte. Y debemos estar bien con Dios y en una comunión profunda e íntima con Dios. Recuerde a Oseas, recuerde a Isaías. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y ya sabemos que esa palabra conocimiento no implica el saber de Dios, sino que implica el estar en intimidad con Dios. Por eso, relación con Dios implica intimidad con Dios. Si no hay intimidad con Dios, mi pueblo perece. Y María no conoció a José hasta que tuvo su primer hijo. Y María no tuvo intimidad con José hasta que tuvo su primer hijo. ¿Lo ve? Es la misma palabra. Si yo no tengo una relación de amor, de comunión, una relación íntima con Dios, ¿cómo yo puedo decir entonces que estoy firme en la fe y puedo testificar de la fe y puedo tener una relación clara y diáfana con mis hermanos y con mis amigos y con mis compañeros de trabajo? Nunca. Vea las obras. Ahí están. Sin duda alguna, esto tiene que ser una realidad en nosotros. ¿Cómo estás con el ambiente? Hoy hay tanta política ambiental. ¿Se acuerdan del shalom judío? Los judíos se preguntaban, ¿cómo está tu shalom? ¿Cómo está tu paz? Es decir, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? Eso es el shalom judío. ¿Cómo está tu relación contigo mismo? ¿Cómo está tu relación con la naturaleza? Eso es shalom.
Mire, si yo estoy en paz con Dios y tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo va a ser mi relación en este mundo? Una relación de vida. Y entonces podré decir, mis obras son conforme a lo que Dios establece. Y entonces mi fe tiene sentido. Y qué alegría que Dios diga de nosotros, yo conozco tus obras, si estamos así. Pero es que también hemos roto la comunión con el ambiente. Es que cuando Dios no está, metas eso en la cabeza. Es un principio bíblico. Cuando Dios no se hace presente, todo es ruptura. ¿Qué es el hombre sin Dios? Nada. ¿Se acuerda de Pablo? Pablo decía, yo tenía mis privilegios en el mundo judío. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. ¿Se acuerdan de esa descripción que hace Pablo de sí mismo? De la tribu de Benjamín, es decir, yo soy de sangre azul, ojo conmigo. Yo provengo de una tribu que es de reyes. ¿Se acuerdan de la tribu de Benjamín, de donde vino quién? Saúl. ¿Se acuerdan? Y dice Pablo, ¿y eso para qué me sirvió en Cristo Jesús? Para nada. ¿Y de qué me glorío yo hoy? De Cristo. Porque para mí Cristo lo es todo, lo demás es basura. Y fíjense que los hombres nos encontramos buscando en la basura. ¿Qué buscamos? Lo de aquí y lo de ahora. Bienestar para ahora. Salud para ahora. Gozo para ahora. Fama para ahora. Poder para ahora. Ahora, ¿eso es malo? No, no es malo. Pero no es lo prioritario. Y aquí es donde Pablo me va a decir primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y luego lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es lo de menos. Piense las obras, producto de un corazón lleno de Dios que revelan nuestra fe en medio de un mundo que glorifica a Dios por lo que hacemos. Y entonces, hermanos, volviendo al 2024, ¿qué vamos a hacer? Yo conozco tus obras, nos seguirá diciendo Jesús. ¿Cuáles obras? ¿Se acuerdan de aquel sermón que predicamos en años anteriores sobre una pregunta que se hace Jeremías en el capítulo 8? ¿Qué he hecho? ¿Se acuerdan? Si el Señor viniera y me preguntara, ¿qué has hecho? Es la misma pregunta de Apocalipsis. ¿Cuáles son tus obras? ¿Qué has hecho en este 2023 para glorificar mi nombre? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Qué? Yo creo que saldremos muy avergonzados. Pero eso ojalá nos preocupe, porque también da la sensación de que no nos va a preocupar mucho o no nos preocupa mucho. Ojalá que sí. Y que como iglesia cristiana bíblica podamos entender eso y salir muy preocupados de aquí. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo? Mira, Señor, mis frutos, ¿cuáles? ¿Cuáles tus obras? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde? ¿Valiente o cobarde? ¿Tienes miedo al que dirán todavía? ¿O eres un cristiano o cristiana seria y con gran responsabilidad frente al Evangelio?
Hermanos, que no seamos de esa fe que no sirve para nada. Esa fe sin obras no sirve para nada. Que nos quede claro eso. La fe que salva es una fe que se expresa evidentemente. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham creyó y le fue imputado por justicia. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a demostrar. Señor, pero es que yo aquí en Ur estoy muy bien, tengo una familia, tengo riquezas, tengo bienes. ¿Se puso a pensar Abraham eso? No, él dijo, sí, Señor, me voy. Y cogió sus chécheres y se fue. Fíjense, la fe se evidencia en acciones concretas. No dice la Biblia, por la fe Moisés prefirió el martirio y el sufrimiento con Cristo que las riquezas y el poder de Faraón. ¿No lo dice? Y entonces, fe y obras van de la mano. Fe sin obras no sirve. Obras sin fe no glorifican a Dios. Obras sin fe es pura filantropía. Y la filantropía no glorifica a Dios. Las obras que glorifican a Dios son producto de una fe en Él. Metas eso también en la cabeza. Hay muchos filántropos en la calle. Y hoy los hay. En este mes de diciembre usted los encuentra en cualquier parte yendo a barrios con camionados de juguetes para dárselo a los niños pobres. ¡Ay, qué lindos! Interesados. Yo doy, pero espero que el Señor me bendiga el año entrante. Voy a negociar con Dios. Fíjense cómo son de hipócritas y de aprovechados, dicen ellos. Esa fe no sirve para nada, eso no sirve para nada, eso no glorifica a Dios. Eso es pura filantropía. Llena mi corazón de orgullo, sí, y me resalto por eso. Pero ante Dios, ¿qué soy? Nada. Sirve por amor a Dios, sirve para gloria de Dios. Trabaja para bendecir a Dios. Ayuda para gloria de Dios. Y que esa sea nuestra meta en el próximo año. Y que podamos mostrar las obras que son producto de la fe que tenemos. Y que el año 23 no pase desapercibido en nuestras obras de fe. Al final, que Dios sea glorificado, que es lo más importante de todo. Que todo el trabajo que realicemos en el 2024 sea hecho siempre pensando en exaltar y glorificar el gran nombre del Dios Todopoderoso, Trino y Uno. Y nada más. Y a este Dios Trino y Uno, gloria y alabanza por siempre. Amén. Padre nuestro, Dios Todopoderoso y eterno, Señor de la vida, nos has dado la fe por pura gracia, porque por gracia sois salvos, y esto por la fe que es don de Dios. Señor, yo no tenía fe y tú unilateralmente me la diste. Yo no hice nada para tener fe, lo hiciste tú todo. Y por esa fe hoy creo. Pero ayúdame, Señor, a dar fruto en la fe. Que mis obras se vean por la fe que tengo. Que nuestras obras se vean por la fe que tenemos. Y que en las obras que hacemos por la fe, te exaltemos, te honremos, te bendigamos.
Oh Dios Trino, oh Dios Uno, recibe nuestra adoración, nuestra exaltación, nuestra gloria, nuestra honra y nuestra alabanza. Amén.